Siguen las incidencias. Ahora la oposición colombiana elogia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe. La medida ha puesto al gobierno de Iván Duque entre la espada y la pared. Vamos a ver por qué. La orden de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha caído como una bomba en el seno de su partido, el gobernante Centro Democrático. La Corte Suprema emitió la orden contra el ultraderechista acusado de sobornar a testigos y de fraude procesal en una demanda instaurada por el senador socialista Iván Cepeda, que lleva años intentando que juzguen a Uribe por nexos con paramilitares. Cepeda criticó el apoyo del actual mandatario Iván Duque a Uribe y le pidió que no se convierta en defensor de oficio de su mentor. Es el jefe de Estado, como tal no debiera estar inmiscuyéndose en las decisiones judiciales, diciéndole a los tribunales en qué sentido deben actuar o fallar, sino garantizarle a todos los colombianos la independencia de los poderes públicos, que es un sustento esencial, un pilar de la democracia y del Estado de Derecho. El férreo adversario político de Duque y ex candidato presidencial Gustavo Petro abogó por un pleno respeto por la justicia, mientras el partido FARC recalcó que la medida fortalece el Estado de Derecho. Pero también exijo el máximo respeto posible a la justicia de Colombia. Cualquiera que sea la decisión al final, lo condenen, lo liberen, salga el más poderoso o menos, no sé. Creo que cualquiera que sea esa decisión debe pasar por el respeto a la justicia. Hemos vivido días muy difíciles con una presión indebida por parte del Poder Ejecutivo sobre las altas cortes. Y esa voz de independencia no puede más que fortalecer la institucionalidad colombiana. Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, es reconocido por su mano dura contra grupos insurgentes, pero también por múltiples escándalos de corrupción y de violaciones de derechos humanos que alcanzaron a su círculo próximo. La orden de detención preventiva desató en varias ciudades marchas y cacerolazos a su favor y en su contra. Y esperamos que este sea el primer paso para que esas investigaciones avancen, para que Uribe sea responsable, pague por los crímenes que ha cometido. El proceso jurídico contra Uribe afectará de alguna manera la gobernabilidad de Duque, que el viernes cumple 2 años de mandato. De la suerte que corra Uribe depende en gran parte el futuro de la derecha colombiana. Actualmente, el presidente ha quedado en una gran encrucijada entre el sentido de la justicia y el dolor de su partido y de su jefe político. Para el análisis nos acompaña María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela. Le doy la bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo está? Hola, qué placer estar aquí en Hispan TV. Un saludo cariñoso a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, lo primero que me gustaría indagar con ustedes, ¿qué incidencia en su consideración va a tener el que haya sido detenido y lo que ocurra de aquí en más con el mentor político de Iván Duque para su gobierno? Bueno, hay que señalar en principio que es un gran golpe, más que para la derecha, para la ultraderecha colombiana, y también habría que decir que para la misma ultraderecha venezolana, que ha sido sustentada principalmente por la figura de Uribe Vélez y el uribismo colombiano, ¿no? Entonces, sin duda, es un gran golpe a ese sector de la ultraderecha, al narcotráfico que ha tenido siempre en Uribe y el uribismo un gran aliado dentro del poder, digamos, del Estado en general, y también, por supuesto, para el paramilitarismo y toda la parapolítica y la paraeconomía. Allí hay un gran golpe. Es además un factor que viene a unificar las esperanzas del pueblo opositor, no solamente de los partidos y líderes de oposición y lideresas de oposición, sino por sobre todo también del pueblo, y dentro de ese pueblo las víctimas de Uribe directamente y de esa doctrina de la ultraderecha que ha venido encarnando el uribismo. Sin embargo, y esto me parece que siempre hay que señalarlo, cuando Iván Duque sube al poder, yo señalé que consideraba que comenzaba una nueva etapa para Colombia, que era la del uribismo sin Uribe, y que Uribe debía entender esa nueva etapa porque los Estados Unidos
ya había decidido prescindir de Uribe, como alguna vez decidió prescindir de Noriega o de Saddam Hussein o de otros aliados que ha tenido en el mundo. Entonces, creo que también es cierto que Uribe ya estaba estorbando, que su ego no le permitió hacerse a un lado, que se convirtió en un peso muy grande para Iván Duque, que lo convirtió en la mofa, en el subpresidente, y que también es obvio que hay un sector del centro y de la derecha colombiana y de la centro derecha que está siendo muy perjudicado por la presencia de Uribe, y que también prescindir de Uribe en este momento puede ser un salvamento para la derecha y para la centro derecha en Colombia. Entonces hay que verlo siempre con moderación, sin dejar por supuesto de celebrarlo. Precisamente, María Fernanda, a este punto iba la siguiente interrogante, porque, bueno, por un lado nos deja entrever su opinión sobre que quizás le sea conveniente ya prescindir a la derecha colombiana de este personaje, de Álvaro Uribe Vélez, pero a estas alturas también quisiera preguntarle si se puede tener buenas expectativas en la justicia colombiana para condenar a Uribe, tomando en cuenta las alianzas que aún tiene con sectores de poder y quienes están dirigiendo a la nación hoy día. Por eso también se dice mucho que estaría el presidente Iván Duque como entre la espada y la pared, ¿no? A ver, sí, ciertamente no hay ninguna señal en la historia reciente de Colombia de que el narcotráfico y el paramilitarismo que se ven representados en Uribe Vélez estén perdiendo el poder de facto que tienen en Colombia, que es muy grande y muy fuerte en toda Colombia y particularmente en el Estado y en el gobierno colombiano. Por eso es que creo que hay que ser moderados en el análisis y en la celebración, ¿no? También hay que recalcar que lo que está dándose ahorita no es una condena, es una medida de aseguramiento mientras se da el juicio. Entonces, a lo largo de este juicio puede pasar cualquier cosa. Puede pasar, por ejemplo, que finalmente sea absuelto, o puede pasar que se den demasiadas largas y se dé un vencimiento de términos, haya cualquier, cuando se dé la condena ya la haya cumplido. Hay muchos factores ahí que juegan en contra, incluyendo que hoy Uribe anuncia que resultó positivo para COVID-19, y eso nos trae de inmediato a la memoria, por ejemplo, el caso de Pinochet, que cuando se vio acorralado, entonces resultó terriblemente enfermo y luego lo vimos levantarse de la silla de ruedas que le garantizó su libertad cuando pisó Santiago. Entonces, realmente hay muchas cosas de las cuales debemos todavía estar pendientes, porque incluso en el escenario más optimista, si Uribe resulta condenado por este fraude procesal, probablemente la pena máxima sería unos 8 años de cárcel y quedarían aún en impunidad los más grandes crímenes de Uribe Vélez. Claro. Las masacres, sus vínculos con el narcotráfico, su participación en el genocidio de líderes y lideresas sociales en este tiempo, todos sus atentados contra la paz de Colombia, quedarían impunes, incluso su participación en el asedio a Venezuela y en la invasión paramilitar sobre Venezuela. Entonces, con esto lo que quiero no es ser pesimista, probablemente podamos llegar a buen término con este proceso que se inicia, pero sí creo que es necesario que el pueblo colombiano, el pueblo latinoamericano y en general todos los defensores de derechos humanos del mundo tengamos el ojo puesto en que Uribe Vélez aún no está siendo juzgado por sus más graves crímenes contra Colombia, contra Venezuela y contra la humanidad, y por lo tanto la lucha en este sentido continúa y no podemos bajar la guardia. Así es, bastante claro el análisis. Gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo.